Hola, ¿cómo están? Yo soy la profesora Mariela Oliva Ríos, de la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, hoy les voy a platicar un poco sobre la filosofía de Spinoza y su actualidad. Spinoza es un filósofo del siglo XVII que es considerado en la historia de la filosofía como dentro del grupo de los racionalistas, en el inicio de la ilustración moderna, de la modernidad. Sin embargo, Spinoza es mucho más que solo un racionalista en la filosofía, digamos, esa perspectiva de la historia. Spinoza, y de ahí su actualidad, Spinoza es un filósofo que nos presenta una obra y un pensamiento tan crítico para la época, que Spinoza va a seguir siendo contemporáneo en la medida en que la filosofía misma es una crítica constante, abierta a determinados proyectos de pensamiento. Y la modernidad, que entró en crisis y tal, ha tenido un devenir muy complejo, y en ese devenir Spinoza ha jugado, y el espinosismo, el pensamiento y las interpretaciones en torno al pensamiento de Spinoza han jugado un papel muy importante en la crítica misma de la modernidad y en las posteriores planteamientos, ya sea de una transmodernidad o de una posmodernidad, etcétera, etcétera. Entonces Spinoza tiene la base de su planteamiento, a mi manera de ver, que comparto con otros colegas también, es que Spinoza pone su radicalidad en la modernidad a partir del planteamiento de la inmanencia. Spinoza nos invita a pensar, invita a reflexionar que no hay nada que trascender, que no hay un más allá al que recurrir, y que la razón y el conocimiento, la imaginación, la razón y la intuición son las vías y las facultades a través de las cuales nosotros, como parte de la naturaleza, expresamos nuestra potencia de actuar dentro de esa naturaleza. Entonces, el factor que Spinoza pone en juego radical es justamente como lo planteó Deleuze, es haber planteado un plano de inmanencia como proyecto de la modernidad. Y es considerado justamente en ese sentido una ilustración radical, anterior a la ilustración de los siglos siguientes, ¿no? A la kantiana, por ejemplo. Y consiste justamente también en que Spinoza está poniendo en juego la producción de subjetividades, que es un tema muy contemporáneo, porque justamente Spinoza plantea que nosotros, como parte de la naturaleza, o parte de Dios, de la substancia infinita, somos una modificación de esa naturaleza y una modificación finita. Es decir, hay una determinación, ¿no? Y ciertos aspectos que nos permiten a nosotros como modos, y no necesariamente como sujetos, producirnos y potenciarnos, y en ese sentido ser esclavos o ser libres en esta naturaleza, en este mundo, en estas relaciones que construimos. Y en ese sentido también Spinoza nos permite pensar también el hecho de que al ser parte, o al ser modificaciones, y al tener cuerpo, y al ser deseo esencialmente, somos afectados de múltiples maneras, y esa afectación y esa producción de afectos de alguna manera o determina de manera inmanente nuestro entendimiento. Entonces Spinoza nos permite justamente pensar también, y eso es aparte también de su contemporaneidad, pensarnos como subjetividades en producción y como modos políticos que afectamos y que producimos formas de sociedad que están en función de esa capacidad que tenemos de entendimiento y de afección y de producción de afectos. Entonces Spinoza, en eso está justamente su radicalidad y su crítica, ¿no? Es un filósofo que dentro de su ética, demostrada según el orden geométrico, que es según el orden geométrico, que es la obra más importante de Spinoza, él ahí nos permite ver toda una serie de aspectos que constituyen las características y las condiciones de esta modificación finita que somos
en la naturaleza de los seres humanos. Entonces Spinoza abre a través de varias categorías muchas condiciones críticas que han sido claves para la crítica misma de la modernidad. Hay un periodo muy importante del espinosismo que justamente pasa por la escuela francesa en los años 60 y 70, donde hay una necesidad de pensar el marxismo desde otros derroteros que no fueran exclusivamente los que ya habían quedado plasmados por parte del hegelianismo y por parte de los marxistas en su parte más ortodoxa. Y ahí es donde Spinoza encuentra una contemporaneidad, o Spinoza resulta ser una fuente importante de lectura del propio marxismo. Y entre ellos está justamente, por ejemplo, Althusser, que tiene esta frase que dice, de un texto de él de 1975, que dice: fuimos culpables de una pasión fuerte y comprometedora, fuimos espinosistas. Entonces ser espinosista en la filosofía de alguna manera implica tener una postura política frente a la realidad muy clara, y que tiene que ver justamente con otras categorías que se han desarrollado a partir de este planteamiento, que está dentro del realismo político spinoziano, y que es, por ejemplo, el asunto de la temporalidad, el asunto de la coyuntura, que son como aspectos, el asunto de que no podemos como determinar, ¿no?, cuáles van a ser las derivas de un proceso, por ejemplo, o de una práctica que sería la democracia, porque para el planteamiento spinoziano la democracia implica una práctica ética y política de todos los que estamos en relaciones, porque justamente por esa condición inmanente de buscar ser causa de nuestros propios afectos y de nuestros propios entendimientos de manera colectiva, que tiene que ver también con otra categoría muy importante de Spinoza, que es la categoría de multitud. Entonces todos esos elementos nos permiten justamente pensar la actualidad, y justamente frente a un capitalismo neoliberal salvaje, brutal, que mantiene, ¿no?, a situaciones de explotación a nuestras sociedades, y que es parte de la práctica de la democracia el poder actuar como multitud, como soberanía, como soberanos. Y eso es algo que Spinoza plantea desde la ontología, la ética, la política, su teoría de los afectos, etc. Entonces, bueno, me parece que ahí está la clave de seguir leyendo, estudiando y trabajando justamente desde este compromiso de ser espinosistas. Agradezco mucho a los estudiantes de filosofía de aquí de la UACM que están en el seminario permanente de Historia de la Filosofía con el doctor Toledo la invitación a hacer esta breve cápsula. Gracias.